Hemos retomado argumentos, gracias a todos los que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo, @argumentoscb, @rosa_periodista. Me acompaña Jesús Chuo Torreal. Hemos estado abordando el momento en que nos encontramos después del doble terremoto, de algunas reflexiones que como país tenemos que hacer. Muchas veces vemos en redes sociales preguntas, comentarios, ¿se podrá volver a reconstruir en La Guaira? ¿No debió hacerse? Ya habían estudios del pasado, la tragedia del 99, y muchas veces creemos que caminamos en círculos, que la historia se repite, pero que nosotros obviamos las recomendaciones y los aprendizajes que la historia nos deja en manejo de gestión de crisis, pero también con el tema de la polarización política, de cómo sectores buscan obtener quizá victorias políticas en medio de una tragedia, de una desgracia sin precedentes. Yo creo que, como tú dices, hay que atender la voz de los expertos. Y Venezuela cuenta, por cierto, con expertos extremadamente bien formados. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Ángel Rangel. Ángel Rangel es teniente coronel, sí, pero teniente coronel de bomberos, teniente coronel de los que salvan vidas, no de los que las quitan. Él además es doctor en ciencias políticas y su tesis de grado es sobre gerencia de riesgo y administración de desastres desde una perspectiva proactiva, no desde el esquema reactivo que acostumbran nuestros gobiernos. Por ejemplo, otro ejemplo, la joven Karen Bruber Carías, que simplemente asomarse a su cuenta en Instagram es recibir una cantidad importante de información valiosa, además aplicada. Yo creo que el tema es atender a los expertos y así en cada área. Yo te puedo decir, vivienda social, bueno, ahí está Josefina Baldó. Servicios, ahí está el doctor José María de Viana. Salud, ahí está Julio Castro y su equipo espectacular. Talento hay, la sociedad venezolana tiene referentes que reúnen ese retrato hablado que yo dije en la primera intervención. Es decir, tienen competencia técnica y tienen credibilidad social. Ahora, hay que convocarla dentro de un esquema distinto, porque si no va a ocurrir lo mismo que pasó con el directorio del Banco Central. A mí me consta que el gobierno buscó economistas independientes y prestigiosos que asumieran responsabilidades en el directorio y nadie quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque implica un costo reputacional importante y ciertamente Sí, cada nuevo impreciso. nombramiento hace que también cierto sector empiezan las críticas y la lluvia de comentarios. Impreciso, exacto. Entonces, por eso no se puede hacer una convocatoria a estos referentes dentro de un esquema ordinario, como que si fuera un partido de fútbol normal. No, esto es otra cosa. Esta es otra situación, esta es una emergencia nacional inédita y en ese nuevo contexto, entonces, los señores del gobierno provisional deberían estar, por un lado, llamando a Casa Blanca para que por favor envíen rápidamente otra vez a Dinora Figuera para reactivar todo lo que sea el proceso de transición política y simultáneamente convocar al talento venezolano, a la academia venezolana, a los expertos venezolanos y construir un conjunto de dispositivos que optimicen la calidad de respuesta de la sociedad y del Estado. Si en lugar de eso, y me preocupa muchísimo, si en lugar de eso nos enzarzamos entonces en una disputa eterna por el control de la narrativa, ¿no? Sí. Vamos a perder tiempo y energía que tendríamos que estar dedicando a salvar vidas, a rescatar familias, a construir futuro, que es lo que hoy no tienen buena parte de los venezolanos. Yo creo que eso es perfectamente posible, ojo, O quiero sea, al día decirlo. de hoy hay muchas familias aún con esperanza frente a escombros en La Guaira especialmente, esperando alguna respuesta positiva, eso hay que decirlo. Mientras Es estamos así, acá hablando, esta situación se mantiene ahí en La Guaira o esperando también los cuerpos porque familias quieren dar este cierre. Es una situación muy dramática la que se vive en La muy Guaira, dura. muy dura, de proporciones inimaginables. Yo en mi parroquia fueron 3 edificios colapsados, no se compara con la magnitud de la tragedia de La Guaira, pero es una devastación, es un dolor horrible que hay en la comunidad por la pérdida de tantas familias. No quiero imaginar la proporción de cuando hablamos de 180 edificios de 20 pisos colapsados, o sea, una cantidad de verdad que incluso los rescatistas internacionales decían que no se daban abasto, que era increíble lo que estaba pasando. Entonces, como venezolanos deberíamos estar unidos para darle respuesta a todas esas familias, pero aún en estas circunstancias tan duras, vemos como los sectores buscan seguir con el tema de la polarización o buscar el protagonismo, como dices, tener la narrativa de la gestión.
nombraste, Es doloroso. dijiste una cifra, la cifra de edificios afectados. Cuando uno compara esa cifra con, por ejemplo, el estudio satelital de la NASA, que habla de casi 58.000 estructuras afectadas, uno dice, ya va, ¿no? Cuando tú comparas el fondo anunciado por el gobierno provisional con la estimación que hace Naciones Unidas de cuáles pueden ser los costos de atender esta emergencia, un fondo de 200 millones contra una estimación de 37.000 millones de dólares, uno dice, ya va. O sea, no se trata entonces de minimizar por efectos propagandísticos la gravedad de la emergencia, porque si hacemos eso, vamos a subestimar los costos de poder atender la emergencia real. Entonces, en términos económicos, aquí es necesario sincerarnos, como es necesario sincerarnos también en términos de este tema de servicios y de atención, de calidad de atención. Y por último, el tema político. Repito, tú ponías un ejemplo cuando estábamos hablando fuera de cámara sobre la distinta reacción en diferentes municipios. Sí. Mira, voy a explicarlo desde el punto de vista de lo que pasa, no con el organismo que es el Estado, sino con el organismo humano. Si usted hace ejercicio, si usted se cuida, si usted no fuma, si usted no bebe y usted sufre una contingencia, llámese un accidente de tránsito o una enfermedad importante, su organismo tiene mejores condiciones para responder. Lo mismo pasa con los gobiernos. Si los gobiernos tienen una relación orgánica con la población, si sus equipos trabajan de manera ordinaria, en forma regular y eficiente, si hay un liderazgo orgánico y colectivo, entonces no es de extrañar que en el municipio tal y en el municipio cual haya un mejor desempeño que en otros ámbitos. Y, repito, a nivel nacional tenemos esta situación de conmoción, no desde ahorita, sino desde hace varios años y sobre todo del 28 de julio del 2024 para acá y agravado desde el 3 de enero del 2026 para acá. Entonces, ¿qué nos va a extrañar que estemos en la condición en la que estamos? Tenemos que ponernos en condiciones de atender lo que viene en lugar de estar mascullando sobre lo que pasó o dejó de pasar. Y lo digo con muchísima convicción. Se equivocan quienes piensan que esto lo que revela es que Venezuela no tiene futuro. No, yo creo que los venezolanos tenemos que hablar esto, no es que debemos, tenemos que hablar esto de manera muy clara, pero no para ganarnos en una discusión, no para ganar el control del discurso público o ganar la narrativa. No, tenemos que hablar esto para entendernos y para poder actuar como actuaron los europeos que reconstruyeron su continente después de la Segunda Guerra Mundial. Para actuar como los japoneses que reconstruyeron su país después de recibir 2 bombas atómicas. Difícil, claro que lo es. Complicado, claro que lo es. Pero los venezolanos tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos talento para hacerlo y tenemos más recursos que muchísimos países para acometer esto. El único reto o la gran dificultad somos nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo que, bueno, se hizo viral, el de la señora que fue rescatada y que tuvo un gesto simpático, le dijo a los rescatistas, ay, mi amor, pero es que estoy muy fea, tengo tierra en la cara, y el rescatista le respondió, no, mi vida, tú lo que estás es bella, ¿no? Esas uñas tan lindas, se hizo viral. Bueno, después vi un video de una hija de la señora diciendo, la señora que se hizo viral, la señora de las uñas, después que la rescataron, no supimos más de ella, no sabemos dónde está, no la podemos ubicar. Gravísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pone esto como gran metáfora? Bueno, que lo que no pudo acabar el terremoto, lo puede acabar el caos. Ojalá que la señora esté bien, ojalá que ya haya aparecido, ojalá que la familia ya la tenga. Pero digo, esta es una imagen, una situación que es aplicable a todo el país. Lo que no pudo acabar el terremoto, lo podemos acabar nosotros mismos si no nos damos cuenta, si no asumimos con responsabilidad la grandeza la terrible demanda de esta hora La venezolana. situación con los niños también, importante destacar. El cuidado Fíjate y la tú, responsabilidad fíjate también una cosa de que ha este pasado con el caso. tema de los niños, porque hay que también ser en eso muy sincero Irresponsables y también. muy responsable. El monopolio de los errores no lo tiene la clase política, ¿no? Aquí han habido situaciones, estamos en un nuevo escenario tecnológico y las redes sociales le permiten a cualquier individuo tener acceso instantáneo a una audiencia global. Entonces,
se han producido irresponsabilidades individuales con un alto costo colectivo, ¿no? Desde el cuento del tsunami, ¿te acuerdas? Claro, desde el día Una uno. alerta en el Que día no iba a haber uno, luz, que iban a cortar la una luz, cosa y un e incluso invento. sobre edificios que iban a colapsar cuando no era así, lo cual generó también pánico en algunas Se personas. abandonó rescates porque supuestamente venía el tsunami, así de Sí. grave. Desde eso hasta el cuento del alcalde de Panamá, ¿no? Y la Ujú. ayuda que supuestamente Que estaba llegó a perdida. Maturín y resulta que la Entonces, señora se había desplazado por hacia el amor Maturín. de Dios, de lo uno a lo otro hay responsabilidades que, repito, implican a la persona, Sí, al ciudadano. Mi llamado es entonces no al enguerrillamiento, tampoco es a estar obviando o permitiendo irresponsabilidades. Mi llamado es, en primer lugar, a la confianza. Este país tiene con qué enfrentar este reto y salir airoso, pero y están llegando recursos internacionales también. depende de que nos comportemos como hay que hacerlo. Están llegando recursos y tenemos recursos, pero ¿no? Esos recursos, el aprovechamiento idóneo de esos recursos depende de tener entonces, repito, este referente de competencia técnica y de credibilidad social al frente de la emergencia. Y eso no se improvisa, eso se construye y yo creo que bajándole dos. O sea, si el gobierno deja de atrincherarse, si rompe la dinámica de atrincheramiento y si otros dejan la idea de que pueden estar en una operación de acoso y derribo, como que si estuviéramos en el país antes del 24 de junio, si se logra eso, yo creo que podemos avanzar. Esperemos que así sea. Gracias Amén. por acompañarnos, Jesús Chuo Torrealba, con sus reflexiones y análisis pues del momento actual, luego del 24 de junio y el doble terremoto que sacudió y estremeció a nuestro país. ¿Es posible cerrar las heridas? ¿Es posible reconstruir Venezuela? Claro que sí, pero para eso, como siempre lo hemos dicho en este programa, es necesario el diálogo, entendimiento, no importa las diferencias que tengamos desde el punto de vista ideológico, de diferentes, digamos, visiones, más bien las diferentes visiones son las que enriquecen, pero lo importante es escucharnos y especialistas de diferentes sectores hay en nuestro país y de gran talla que pueden ayudar. El llamado a las universidades a participar en Claro. esta reconstrucción, al sector académico, empresarial. Esto es una alianza público-privada, que bueno, que debe darse en estos momentos para seguir dando respuestas de forma oportuna ante lo sucedido. Al regreso estaremos conversando con el ingeniero civil, especialista en estructuras y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Esteban Tenreiro. Pues entiendo muchas personas siguen preocupadas, siguen en casas de familiares o alojadas en carpas esperando el diagnóstico de su edificación, sobre todo los que quedaron en La Guaira y también acá en la ciudad capital, en las zonas, digamos, donde se presentaron mayores afectaciones. Todo esto al regreso de la pausa, no se aparte. Muchas gracias, Jesús.